Jóvenes, muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien de salud, al igual que toda su familia. Una recomendación más, espero que estén respetando cada una de todas las indicaciones dadas por nuestro gobierno, ya que es para nuestra mejoría. Ahora bien, vamos a continuar con nuestro curso de Historia del Perú. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de la guerra con Chile. Como ya visualizamos la semana pasada y la clase pasada, lo que es el primer civilismo, también vimos la era del guano, también vimos la Confederación Boliviana. Entonces hoy nos tocaría desarrollar el tema de la guerra con Chile, pero lo vamos a dividir en dos partes. El día de hoy solamente vamos a tocar todo lo referente a los primeros acontecimientos y las campañas marítimas que hubieron. La siguiente semana, en la siguiente clase, vamos a visualizar todas las campañas terrestres y el fin de la guerra con Chile. ¿Correcto? Lo vamos a dividir en dos sesiones. Bien, como dicen, vamos a visualizar los primeros acontecimientos y la campaña marítima. A ver, la guerra contra Chile es la experiencia más dolorosa que ha sufrido el Perú en su vida republicana. En ella se pusieron de manifiesto nuestros más grandes defectos y contradicciones nacionales. La increíble ceguera de los gobernantes, quienes envueltos en sus preocupaciones egoístas por mantenerse en el poder, no pudieron o no quisieron comprender la situación real del país, la incapacidad de cada clase dominante por hacerse clase dirigente y estructurar un plan nacional que hubiera podido construir un elemento de identificación y cohesión de la población, la ineficacia de la diplomacia peruana para utilizar el único terreno en que se podía haber neutralizado el desorbitado afán del expansionismo chileno, la marginación y la explotación de las capas populares, el caudillismo y otros efectos fueron los factores principales que condujeron al Perú a una derrota que, como han coincidido en señalar algunos autores, estaba ya decidida de antemano. O sea, antes de iniciar la guerra, pues ya muchos ya veían que el Perú pues iba lamentablemente a perder en esa guerra, ¿no? Pero durante la guerra con Chile se demostró también que había en el Perú un sinnúmero de hombres de honor en todas las capas sociales que no vacilaron en entregar su vida en la defensa de la patria. Es decir, a lo largo de toda esta crisis dolorosa, de toda esta experiencia dolorosa, pues cabe resaltar que hubieron muchísimos hombres de las distintas clases sociales que dieron su vida por nuestra patria, que dieron su vida por defender a nuestro país en esta guerra. La lista de nuestros héroes es muy grande, muy, muy grande. Fue muy grande el coraje y la voluntad de la resistencia del pueblo peruano, que en la marina, en el ejército, en las columnas improvisadas de ciudadanos y de estudiantes, en las guerrilleras campesinas o en las montoneras de Cáceres, levantaron con sangre las manchas que empaparon el honor nacional, tanto en la marina de guerra, en el ejército, ciudadanos que, como tú y como yo, que de manera improvisada, pues fueron a estas guerras, fueron a luchar en esta guerra, las guerrilleras campesinas allá en la parte Sierra del Sur, las montoneras de Cáceres, y todas aquellas personas que entregaron su vida son considerados héroes. ¿Por qué? Porque no les importó a qué clase social pertenecían y simplemente la única misión o lo único que querían pues era entregar su vida para la defensa de nuestra patria. Eso es lo que más se rescata dentro de la guerra con Chile. Ahora bien, vamos a ver las causas a las cuales llevaron la guerra, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a las causas de la guerra, si bien ésta se produce de acuerdo con los planes hegemónicos y expansionistas del país del sur, Chile,
El Perú fue conducido a ella por el gobierno de Chile, movido por los intereses de consorcios ingleses y chilenos ligados a la explotación del guano y salitre, la clase que habíamos visto, la clase del guano. Importantes accionistas de la campaña de salitre y ferrocarriles de Antofagasta eran miembros del gabinete presidencial, de las Fuerzas Armadas, de los tribunales de justicia y del Parlamento chileno, de manera que los empresarios ingleses no pudieron contar con mayores procuradores. Juntos buscaron en la guerra contra el Perú la manera de acrecentar sus beneficios económicos. O sea, no les importó el Perú, simplemente les importaba que su beneficio económico creciera mucho más. También apoderarse de los yacimientos de salitre de Tarapacá fue el objetivo fundamental y el más poderoso incentivo para llevar adelante una guerra con todas las posibilidades de victoria. Es decir, ¿qué les motivó muchísimo más? Pues apoderarse de todo el salitre que hubiera en Tarapacá. Eso fue el objetivo fundamental. Y también sabían que tenían la guerra ya ganada, o sea, tenían se podría decir el 100% de posibilidades de ganar la guerra y obtener una victoria. Eso también les ayudó muchísimo a que produjeran esa guerra, ¿no? Por otro lado, la anarquía y la crisis económica que habían sumido a Bolivia a los golpes de Estado fueron los mejores aliados que tuvo Chile para llevar adelante sus planes de expansión y apropiación de territorios y riquezas bolivianas. El Perú tercio en el litigio pues, chileno-boliviano como mediador, con la intención de conjurarlo, de poder arreglar las cosas y apaciguar, y fue arrastrado a la guerra, es decir, Chile y Bolivia estaban en plena guerra, en pleno litigio, viendo sus temas. El Perú, por tratar de entrar como mediador, de poder arreglar las cosas entre Chile y Bolivia, ¿cuál fue? Fue arrastrado a la guerra. O sea, en una guerra que él ni siquiera estaba invitado, pues al él tratar de mediar las cosas que había entre Chile y Bolivia, pues fue arrastrado a la guerra. Y ya en 1873, Juan de la Cruz Benavente, ministro plenipotenciario de Bolivia en Lima, frente a la dramática situación de su país e inquieto por las actividades conspirativas de los emigrados bolivianos en el sur del Perú, consiguió que el ministro José de la Riva Agüero suscribiera por el Perú un tratado secreto de alianza defensiva. Eso se firmó el 6 de febrero del año de 1873. El tratado pretendía ser un instrumento para garantizar la paz y la estabilidad de frontera, pero no ofrecía por sí mismo tal posibilidad para fortalecer la alianza. De por sí, muy endeble era necesario la adhesión de Argentina, la cual no se pudo conseguir. Es decir, buscaban que Argentina también se uniera a esto, ¿no? Que podría ser de apoyo y todo eso, pero lamentablemente no pudieron conseguir la adhesión de Argentina, ¿correcto? Mira, la imagen que les puedo mostrar dice, ¿no? Esta imagen pertenece el primer sistema de producción de salitre en la zona de Tarapacá. Se usó hasta mitad del siglo XIX. Consistía en la disolución del caliche previamente triturado a golpes en fondo de cobres con agua. Y acá algunas causas más, ¿no? La demanda del salitre, como ya lo hemos mencionado, que fue el objetivo fundamental y más poderoso incentivo para llevar adelante una guerra con todas las posibilidades de victoria. Otro también fue el expansionismo chileno, acompañado de la mala política diplomática peruana en relación a sus límites fronterizos. El Perú no limitaba con Chile hacia 1879. Sin embargo, la demarcación fronteriza de nuevas repúblicas americanas, basada en la pauta del Uti-Posietis, que remonta a los límites coloniales de 1810, no era clara. En el mapa se puede observar nuestros límites y lo lejos que estábamos de colindar con Chile.
Y otro también fue, en el caso boliviano, esta joven república no se preocupó tampoco por establecer una clara demarcación territorial, debido a sus constantes crisis políticas internas, más conocidas como cuartelazos. Ahora, el siguiente punto que veremos es acerca de los antecedentes que surgieron tras la guerra con Chile, ¿no? Bien, como dice, ¿no? El litoral boliviano, ubicado en el desierto de Atacama, existían importantes yacimientos de salitre, utilizado en la fabricación de explosivos y como abono. El conflicto se inició cuando empresarios chilenos y capitalistas británicos se dedicaron a extraer y exportar a Europa el salitre de Atacama. Otro antecedente también fue que en el año 1866 el presidente boliviano Mariano Melgarejo firmó un tratado reconociendo como límite entre los dos países el paralelo 24 latitud sur. Asimismo, convirtió la zona en región económica compartida. Tras la caída de Melgarejo en 1871, este tratado fue repudiado por la opinión pública de Bolivia. Y el tercer antecedente también fue que en el año 1874 Chile y Bolivia suscriben otro tratado de límites que mantuvo como límite el paralelo 24 latitud sur y que Bolivia se comprometió a no aumentar los impuestos existentes sobre capitales e industrias chilenos durante un periodo de 21 años. Esos son los antecedentes que hubieron antes de la guerra con Chile, ¿correcto? Ahora vamos a visualizar cuál fue el pretexto, el pretexto de los chilenos para iniciar este conflicto. ¿Con qué se atribuyeron o de dónde se cogieron para que los chilenos pues de una vez declararan la guerra, ¿no? ¿Cuál fue su pretexto más claro? Bien, en febrero del año 1878, el presidente boliviano Hilarión Daza estableció un impuesto de 10 centavos por cada quintal de salitre exportado del puerto de Antofagasta. Es decir, por cada quintal de salitre que se sacaba de Antofagasta, pues tenían que pagar un impuesto de 10 centavos por cada uno de estos. Pues para los chilenos, Daza estaba violando el acuerdo de 1874, que les había mencionado que tras un periodo de 21 años eso no se podía ni subir ni bajar y que solamente era un tratado que era por 21 años que se tenía que mantener de por sí, ¿correcto? Entonces, para los chilenos Daza estaba violando el acuerdo ya firmado en 1874. Es ahí donde Chile rompe relaciones diplomáticas con Bolivia y ocupó militarmente Antofagasta en defensa de los militares de sus ciudades, ¿no? Con defensa de los militares de sus ciudades. El Perú, ligado a Bolivia por el Tratado de Defensa Mutua de 1873, trató de mediar en un inicio, pero ante su negativa de declarar neutral, fue también envuelto en el conflicto desde abril de 1879. O sea, Perú, sí que lo inviten a la guerra, sin que le digan vamos a luchar contigo, o sea, sin que fuera invitado, pues él trata de mediar, de arreglar las cosas, de que Chile y Bolivia se apaciguen las cosas y que todo no. Pero tras la negativa que Chile no quería, pues esto se declara neutral y también se fue envuelto en el conflicto desde abril de 1879. Y vamos a visualizar acá en el diario Comercio desde ese entonces, ahí miren en la esquinita, pueden la fecha, ¿no? Dice, miren, acá, dice 1879. Este es un periódico que salió desde 1879. No se puede visualizar muy bien qué número de periódico es, ¿no? Ahora bien, ¿qué dice en el titular? Como se dice, ¿no? Dice, el 14 de febrero, tropas chilenas tomaron por asalto el puerto de Antofagasta. Mejillones y caracoles en el poder del invasor.
todo el pueblo con el gobierno para defender la patria. ¡Viva el Bolivia! ¡Viva el Perú! ¡Abajo Chile! Eso es lo que publicaba el diario El Comercio para esos años. Es decir, en 1879, el 14 de febrero, se publica que tropas chilenas ya estaban llegando a Perú, que ya habían tomado por asalto el puerto de Antofagasta por estos impuestos de los 10 centavos cada quintal de salitre, y que Chile no aceptó, obviamente, ¿no? Y por eso no, los diarios informan la toma del puerto de Antofagasta. Bien, ahora, continuando con estos pretextos, ¿no? El Perú, tras todo eso, tras envolverse en este conflicto y todo eso, el Perú envía a José Antonio de Lavalle, la denominada Misión Lavalle, rumbo a Santiago de Chile. El 19 de febrero, donde se lee el texto del tratado secreto con Bolivia, que él desconocía, Chile desconocía totalmente el tratado secreto que nosotros teníamos con Bolivia, ¿no? Llega a Valparaíso el 4 de marzo ante la actitud hostil de la población y la prensa. Mientras Lavalle se entrevistaba con el presidente chileno, Aníbal Pinto, el presidente Hilarón Daza declara la guerra a Chile el 14 de marzo. O sea, Bolivia declara la guerra a Chile, que solicita la neutralidad peruana por medio de su representante de Lima, Joaquín Godoy, quien envía la respuesta de enterarse con José Antonio Lavalle, quien manifiesta que su respuesta depende de la reunión del Congreso peruano el 24 de abril. Entonces, Chile declara la guerra al Perú, a Bolivia, el 5 de abril de 1879. Es decir, Perú se mete en una guerra donde no lo habían llamado, donde ni siquiera, o sea, los planes de Chile ni siquiera estaban en luchar con Perú, solamente estaba con enfrentarse con Bolivia. Pero tras ese tratado secreto que tenía, tras esta neutralidad que Perú quería que haya entre Bolivia y Chile, y todo lo que surgió, Perú se logra involucrar y se logra envolver en toda esta guerra. Y es por ello que Chile le declara la guerra a Perú y Bolivia el 5 de abril de 1879. Bien, vamos a continuar con todas las guerras, como dicen, ¿no? Guerra contra Chile y todas las campañas marítimas que hubieron, ¿no? Tras esta guerra con Chile. Bien. El oficial peruano naval está conformado por Miguel Grau, un personaje muy reconocidísimo por nosotros, un héroe. Lizardo Montero, Manuel Ferreiros y Aurelio García los 4 ases. Estos 4 fueron muy importantes dentro de todas estas campañas marítimas. Mientras que la oficialidad chilena estaba a cargo del almirante Juan Williams de Rebolledo. Perú tenía 4, que eran Miguel Grau, Lizardo Montero, Manuel Ferreiros y Aureliano García. Y Chile estaba solamente al cargo del almirante Juan Williams Rebolledo. Bien, ahora veremos el primer combate. El combate de Chipana o Loa. Es el primer combate de la guerra. Se da el bloqueo del puerto salitrero de Iquique, con el enfrentamiento entre los Magallanes contra Unión y Pilcomayo, básicamente. Es algo breve, algo corto. Luego, vamos a pasar al combate de Iquique. Aquí, el Huáscar, comandado por Miguel Grau, se enfrenta al Esmeralda, de Arthur Prat, chileno. Ataca por el espolón del Huáscar, en total 3 veces. Muere Arthur Prat. Mientras la Covadonga, manejada por Carlos Condell, es perseguida por la Independencia, manejada por More, hacia Punta Gruesa, que al intentar el tercer espolonazo encalla con una roca que originó su hundimiento.
Retornando la Covadonga para ametrallar a los náufragos, pues al llegar al Huáscar, que había salvado a los sobrevivientes de la Esmeralda, por decirlo así, Miguel Grau rescata a algunos chilenos que habían quedado, que habían sobrevivido tras el atraque del Huáscar a, a la Esmeralda. Huye a la Covadonga y se logra salvar a 20 hombres, incluyendo a More. Bien, después del combate de Iquique, vamos a ver las correrías del Huáscar. El coraje y la destreza de Grau lograron ¿qué lograron? Lograron de mayo a octubre de 1879 el Huáscar prácticamente solo, o sea, prácticamente solito el Huáscar, genera el desgaste de puertos chilenos y destruye bases de apoyo. Bombardeó el pueblo de Antofagasta, capturó naves mercantes y cortó las comunicaciones cablegráficas. Llegó a 9 puertos, bombardeó calderas y realizando daños a Huayco, Chañaral, Carrizal y Pan de Azúcar, además de capturar barcas cargadas de carbón y cobre. El Huáscar también logró capturar, con apoyo de la Unión de Aureliano García, el transporte chileno Rímac con 215 caballos, pertrechos, municiones, carbón y gran cantidad de apresos bélicos y víveres, quedando al mando del capitán de fragata Melitón Carvajal. En agosto se enfrenta a la artillería de las baterías de Antofagasta y los buques Magallanes y Abtao. Grau logra ser ascendido de capitán a navío a almirante. Eso fue todo lo que hizo el monitor Huáscar, ¿no? Es decir, estas correrías básicamente se da porque con solo un navío, con solo el Huáscar, Grau pudo hacer muchísimo. Cortó conexiones que habían chilenas, empezó a bombardear, derrotó a varios otros navíos de Chile, aportó muchísimo. O sea, se podría decir que el Huáscar derrotó muchísimo y tal vez si es que el Huáscar hubiera contribuido un poquito más y tal vez podría, pues sí, se da la posibilidad, algunos historiadores dicen, ¿no? Con 2 navíos como el Huáscar, tal vez posiblemente podríamos haber ganado los combates, ¿no? Las campañas marítimas. Finalmente está lo que es el combate de Angamos. El Huáscar y la Unión también es como el Huáscar, son ubicados entre Mejillones y Antofagasta por una patrulla, el Blanco Encalada, Covadonga y Matías Cousiño. Se logra esquivar este peligro, pero aparecen el Crocham, el O'Higgins y el Laloa. Ahora, Miguel Grau ordena la retirada de la Unión, de este navío. Se inicia el enfrentamiento a las 9:18 de la mañana. Una granada destruye la torre del mando del Huáscar, matando así a Miguel Grau y Diego Ferre a las 9:35 de la mañana. Bien, ahí murió pues Miguel Grau y Diego de Ferre, que eran personajes muy muy importantes. La imagen que les estoy mostrando es el Huáscar enfrentándose al Cochanger y al O'Higgins. Bien, los sucesores del comando fueron el capitán de corbetas Elías Aguirre, teniendo primero a José Melitón Rodríguez, teniendo como segundo a Enrique Palacios y teniente a Pedro Garezón, quien ordenó al alférez Ricardo Herrera que mande a Samuel, primer maquinista, abrir las válvulas y echar el buque a pique para poder ir y salvar algunas vidas, ¿no? Con la máquina detenida y un incendio a bordo, la nave fue abordada para impedir que fuera a pique. Tras ser capturado el Huáscar, perdimos el control marítimo. Mientras Chile se preparaba para ocupar Tarapacá,
que los peruanos defenderíamos con honor. Es decir, es en la batalla de Angamos, donde lamentablemente a las 9:35 de la mañana, pues Miguel Grau muere, ¿no? Tras una granada destruyendo la torre del mando del Huáscar. Es ahí donde los siguientes sucesores al comando, pues dicen, ¿no? Para que puedan ir y avanzar, pero lamentablemente ante tal incendio, pues la máquina estaba detenida, es donde la máquina fue abordada y ahí pierde, pues ya pierde fuera de pique, ya no pudo seguir avanzando. Y es donde ahí fue donde fue capturado el monitor Huáscar. Y hasta el día de hoy, lamentablemente, Chile sigue teniendo el monitor Huáscar que como un trofeo de guerra. Bien, entonces acá nosotros, los peruanos, los esperábamos en Tarapacá para defender con honor nuestra patria. Y esa historia va a continuar la próxima clase. Bien, aquí también hay un dato muy curioso. Miguel Grau, como les dije, ¿no? Fallece el 8 de octubre de 1879. Este es un lema muy bonito que dice Miguel Grau. De repente significativo y con emoción, ¿no? Dice: yo no soy sino un pobre marino que trata de servir a su patria. Todo lo que puedo ofrecer es que si el Huáscar no regresa triunfante al Callao, tampoco yo regresaré. Con esta frase él sale del Perú diciendo a toda la población esto, ¿no? Todo lo que puedo ofrecer es que si el Huáscar no regresa triunfante al Callao, tampoco yo regresaré. Y dicho y hecho, esas fueron sus palabras y realmente se cumplieron. El monitor Huáscar iba ganando, iba destruyendo, iba atacando, iba bloqueando, iba muy bien en su camino, hasta pues que en el combate de Angamos, una madrugada, pues destruyen lo que es el torro del mando del Huáscar, ¿no? Y ahí dejan, o sea, matando a Miguel Grau. Y ahí donde cogen también el monitor Huáscar como trofeo de guerra, como trofeo de una campaña marítima. Ahora, y también hay muchísimas anécdotas de Miguel Grau, ¿no? Como enviaba cartas a su esposa diciéndole que le extrañaba muchísimo, cómo la admiraba a su esposa. Hay también su esposa tenía su hermano, el cuñado de Miguel Grau era chileno y manejaba también unos navíos chilenos. Y lo que él siempre pedía en sus oraciones es que nunca le toque enfrentarse a su cuñado, ya que antes de irse a estas campañas marítimas le dijo a su esposa: si es que me toca enfrentarme con tu hermano, lamentablemente me tendré que olvidar que es mi cuñado y familiar tuyo y tendré que verlo como chileno, como el enemigo, y tendré que afrontar y luchar. Pero gracias a Dios nunca se dio ese enfrentamiento, nunca Miguel Grau tuvo que enfrentarse a su cuñado y tuvo que enfrentarse en una campaña marítima, ¿no? Pero así son muchísimas anécdotas que se van contando de Miguel Grau, que todos los historiadores van investigando y todo eso. Actualmente también se dice que no existe ni un familiar de Miguel Grau. No hay, ya se buscó en registros, se han hecho sus árboles genealógicos para ver si hay algún descendiente y no existe ni un familiar de Miguel Grau. Bien, con todo esto, para si la clase te gustó muchísimo, la próxima te gustará muchísimo más. Entonces nos vemos en la siguiente clase para continuar con lo que es con la guerra con Chile y vamos a ver, ya hemos visto todas las campañas marítimas, ahora en la próxima clase vamos a ver todas las campañas terrestres y cómo es que se da fin a la guerra, ¿correcto? Espero que haya sido de tu agrado y nos estamos viendo por este medio la próxima clase. Un saludo de tu profesora Claudia. Cuídense mucho, chicos. No olvides el hashtag Yo me quedé en casa.